estudiar, vamos a seguir con lo que viene, en el mismo orden que viene en el libro, y vamos a estudiar un poquito de la presión atmosférica, y si nos diera tiempo, vemos la... Sí, que esto está fatal. Y si nos diera tiempo, vemos el principio de Arquímedes, ¿vale? Vamos a ver hoy, vamos a estudiar un poco de cómo medir la presión de los gases, concretamente la presión atmosférica, ¿vale? Atmosférica. También sigo el libro y también os digo lo mismo que os decía el otro día. Estaría fenomenal poder hacer aquí alguna experiencia de las que son en el laboratorio, que se tarda un minuto en hacer, pero es que, pues mira, hoy la podía haber hecho, porque tal y como ha quedado el aula con Ángela, me podía haber traído aquí un cubo con agua y haber mojado un poco más y habíamos fregado la clase entera. Total. Puedes hacerlo también. Hay una experiencia muy curiosa que yo suelo hacer en el laboratorio, repito, y que espero que os parezca, o que se os parezca muy parecida a la que hicimos aquí también en la pizarra, va a ser virtual, cuando estuvimos estudiando la presión hidrostática. No sé si recordáis, yo creo que sí, que yo ponía aquí un líquido metido en una vasija y de pronto introducía en él un tubo. ¿Recordáis esta experiencia? Repito que la hicimos virtualmente, chicos. Chicos, please. Un tubo que estaba vacío y que no tiene tapa por arriba ni por abajo. Le poníamos una tapa aquí abajo. Aquí ya no hay líquido, evidentemente. Si meto el tubo desaloja el líquido, ¿vale? El líquido está por aquí. Y recordáis que el líquido lo que hacía era sujetar esa chapa, esa especie de obturador, esa tapa, la sujetaba. Si yo iba echando agua por encima, cuando el agua igualaba el nivel del agua de fuera, era cuando la chapa se caía. ¿Por qué? Porque la presión que hacía el agua por dentro era idéntica a la presión que hacía el agua desde aquí. El agua presiona desde aquí. Cuando yo llenaba esto de agua, el agua presionaba y cuando se igualaba, la tapa se caía. ¿Vale? Pues hoy se puede hacer un experimento muy similar, pero con la presión atmosférica. Fijaros. Esta la podéis hacer en casa vosotros sin ningún problema, pero hay que hacerle en la cocina, en el lavabo o en el lavabo del cuarto de baño. Se coge un vaso, se llena de agua hasta arriba, entero, hasta arriba. Incluso os hará un poquito más de tope, porque el agua tiene esa capacidad, por la tensión superficial, es capaz de subir un poco por encima de su nivel. O sea, lleno, a tope. Y a continuación ponéis una tapa. Una tapa puede ser, típicamente yo en el experimento que hago en el laboratorio, tengo fundas de CD. Una fundita de un CD, la pongo encima, un CD esto de música, la pongo encima. Yo creo que este experimento seguro que lo habéis visto hacer. Sujeto con la mano, lo doy la vuelta y quito la mano. Bueno, pues cuando le das la vuelta al vaso, ¿qué es lo que ocurre, chicos? Ocurre la magia de que ocurre una cierta... no va a ser magia porque lo vamos a explicar. Sería magia si no lo explicáramos. Pero lo que ocurre es que la chapa, el obturador ese no se cae. ¿Por qué no se cae? Pues es un poco parecido, yo no sé si lo veis igual, pero esta es la misma situación que esta. Aquí, ¿quién sujetaba la chapa? El agua. Aquí, ¿quién está sujetando la chapa? La presión atmosférica, el aire. Ahí que esto es el mismo experimento que este, y esto está metido ¿en dónde? Cuando yo hago este experimento aquí en la clase, está metido ¿en dónde? En un enorme fluido, en un enorme mar de aire. Yo recuerdo que os lo conté el otro día, que en el fondo parece mentira, pero estamos en el fondo de una especie de mar de aire, sumergidos en el fondo de un mar de aire. Entonces, ¿quién está sujetando esta chapa? El aire. ¿Quién está haciendo presión hacia arriba para que la tapa no se caiga? El aire. Esa es la presión atmosférica. Presión atmosférica. De hecho, lo podemos poner de manifiesto de otra manera. Con un vaso normal no, pero si el vaso es de plástico, se puede poner de manifiesto que es el aire de otra manera. Si esto fuera de plástico, no tendría más que hacer un pequeño agujerito aquí. Cuando ya está sujetando, cuando está así, y veis que no se cae, no tiene más que hacer un pequeño agujerito arriba. ¿Y qué ocurre cuando hacéis el agujero? Que todo se cae, todo se desmorona. ¿Por qué? Porque si hacéis un agujero, ¿qué ocurre?
que entra la presión atmosférica al aire, entra por aquí. Si entra por aquí y entra por aquí es lo mismo que cuando yo echaba agua por arriba. ¿Entendéis la idea? Que se caía. Pues esto es igual. De hecho, todo lo habéis hecho cuando estás abriendo un flan y quieres que caiga en el plato, pues lo que haces es hacerle un agujero. Normalmente vienen ya incluso preparados para que hagas así, tires de una chapa y se hace un agujerito. ¿Vale? ¿Todo el mundo entiende cómo poner de manifiesto a alguien que no crea en la presión atmosférica? ¿Algún negacionista de la presión atmosférica? Ahora salen negacionistas de todo. Claro, sí, la Tierra es plana y ahora la nieve es plástico. Bueno, pues si alguien dice, la presión atmosférica no existe, dice, pues, a ver, dime por qué no se cae el agua de ahí, ¿vale? Justifícame por qué cuando yo hago eso con un vaso no se cae el agua. No se cae el agua y no se cae el plástico, lo que ponga ahí, ¿vale? Un aparato parecido a ese se puede utilizar para medir la presión atmosférica. De hecho, otro experimento parecido a este, también le solía yo hacer en el laboratorio y le puedo hacer, sé que tarda 2 minutos. El problema es que son experimentos que puedes manchar y entonces hay que hacerlos al lado de una pila. Es coger un tubo de ensayo, el más largo que tenga en el laboratorio, un tubo de ensayo, todos sabéis lo que es, les lleno de agua, cojo un recipiente con agua y lo típico, lo mismo, cojo el tubo de ensayo, le tapo con el dedito, le doy la vuelta, no se me cae, está tapado con el dedito, le meto aquí dentro y quito el dedito. Y yo, sorpresa, no sé qué ponía ahí, vamos a quitarlo para que no nos estorbe. Oh, sorpresa, cuando dejas el tubo de ensayo, ya repito, le pongo el dedo, le lleno, pongo el dedo, le doy la vuelta y cuando le meto aquí quito el dedo. El agua no se cae. El agua no se cae. Si no lo habéis hecho nunca, lo podéis intentar. Coger un pequeño tubo de lo que tengáis, le llenáis de agua, ponéis el dedito, le dais la vuelta y lo metéis dentro de un recipiente con agua y quitáis el dedo. No se os caerá. De hecho, para que se empiece a caer el agua, este tubo tendría que ser bastante largo. Si tuviera a partir de 10 metros o por ahí, a partir de ahí, en el tubo el agua se empezaría a caer. ¿Cuál es la explicación de que no se caiga el tubo de ensayo el agua? ¿Cuál es la explicación que damos, chicos? La presión del agua en el recipiente es igual a la presión del agua. Al contrario, bueno, parecido. La presión que hace el agua presiona sobre su base. El agua, toda esta columna de agua, presiona sobre su base. De hecho, ayer os conté el experimento de Pascal el otro día, como con una pequeña columna era capaz de romper un tonel. O sea, este agua sí que presiona sobre su base. Pero también aquí tenemos que, en este punto y en este punto, ¿qué tenemos? La presión atmosférica. Pues lo que ocurre es que la presión atmosférica es capaz de hacer que el agua no se salga. Si de pronto desapareciera la presión atmosférica de aquí, si yo esto lo tapara el recipiente y sacara el aire, ¿qué ocurriría? Que como el agua puede subir hacia arriba porque no tiene la oposición de la presión atmosférica, ¿qué ocurriría? Que todo el agua de dentro se saldría. No puede salirse porque el aire impide que se salga. La presión atmosférica empujando en los bordes del recipiente de abajo hace que el agua no se pueda salir. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, pues ese aparato es el que empleó un físico italiano hace muchos años, Torricelli, imagino que quizá os suene, para medir la presión atmosférica. Él se dio cuenta de que con agua le iba a costar muchísimo, con agua le iba a costar un tubo enorme, enorme, enorme. Entonces él eligió un material mucho más denso que el agua. Recordáis que la presión que hace un líquido en su base tiene que ver con la presión hidrostática, tiene que ver con la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. Él la gravedad no podía tocarle y la profundidad tampoco, pero podía utilizar un líquido muy denso. ¿Qué líquido denso conocéis? Yo creo que os hablé del otro día, el mercurio. Torricelli, utilizando el mercurio, fue capaz de construir un aparato más o menos manejable que con 1 metro de longitud le valía para medir la presión atmosférica. Y esa es la famosa experiencia de Torricelli. ¿Cuál es la experiencia de Torricelli, chicos? Pues lo mismo que lo que os he contado yo con el tubo de ensayo, pero con 2 cambios. El tubo de ensayo es mucho más grande, tiene que tener, en principio, del orden de 1 metro, nos va a sobrar, pero del orden de 1 metro de largo, del orden de 1 metro, aunque, repito, va a sobrar. La sección, chicos, da lo mismo, la sección que tenga el tubo da lo mismo, y por tanto lo ideal, como queremos gastar poquito mercurio, es que sea muy poquito denso, borrarlo, tenga muy poquita sección, sea muy estrechito, para gastar muy poco mercurio.
Entonces le llenamos de mercurio, lo llenamos, perdón, de mercurio. Y a continuación ponemos el dedito, solo lo vamos a hacer una vez, podemos ponernos los guantes, el mercurio ya sabéis que es un poquito tóxico, no deberíamos manipularlo con la mano, nos ponemos unos guantes, ponemos el dedito, ¿y qué hacemos? En un recipiente que contenga, ¿quién? Mercurio también, aquí también tiene que haber mercurio, mercurio aquí y mercurio aquí. ¿Recordáis el símbolo del mercurio? Hg. ¿Vale? ¿Qué hago? Pongo el dedito, le doy la vuelta, y le invierto y quito el dedo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que le ocurrió a Torricelli es que hizo la experiencia a nivel del mar, un día que estaría soleado, parece ser, y parte del mercurio se le cayó al depósito de abajo. Una parte se cayó. Concretamente, todos nuestras ideas actuales dicen que lo que se le quedó por encima fueron 76 centímetros de mercurio, o si lo queremos escribir en milímetros, una altura de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué nos estaba diciendo ese experimento, chicos? Que la presión atmosférica es equivalente a ¿qué? Que la presión atmosférica equivale a ¿qué? A la misma presión que hace una columna de 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio de alto. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué presión hace esta columna de mercurio sobre su base, sobre este punto? La misma que la que hace la atmósfera sobre este punto. Si la atmósfera hiciera más aquí, ¿qué ocurriría? Que parte del mercurio se metería para adentro. ¿No? Si ganara la atmósfera, aquí tenemos una pelea de dos. La presión que hace el mercurio sobre su base y la presión, esa es la presión que hace el mercurio, y la presión que hace la atmósfera sobre la superficie libre. Si el mercurio hiciera más, ¿qué ocurriría? Que caería mercurio, que el mercurio sería capaz de ganar a la atmósfera y subiría por aquí. Bajaría el mercurio, el nivel del mercurio, y subiría. Si la atmósfera ganara al mercurio, ¿qué ocurriría? Que la atmósfera metería mercurio dentro del tubo. Como se equilibran, como los dos hacen la misma fuerza, la misma presión, podemos decir que la presión que hace la atmósfera aquí equivale a la misma presión que hace el mercurio, una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. ¿Ok? Vale, por cierto, nota. Aquí pasa lo mismo que antes. Aquí no quedaba ningún hueco cuando le daba la vuelta. Aquí sí que queda este huequito. Este hueco, chicos, no tiene nada. Esto es vacío. De hecho, si este aparato tuviera la mala suerte, no se lo hagáis. Este aparato vale caro y lo tenemos en el laboratorio. Si este aparato coges y le haces un agujero aquí, la lías. Porque si le haces un agujero ahí, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí el mercurio se viene para abajo, se te cae y se acabó el aparato, se rompió. Pero si hay vacío no tendría que como contraerse. Si hay vacío no tendría que como meterse para dentro del tubo. Si hay vacío, lo que está ocurriendo es que la presión que hace toda esta columna de mercurio está siendo equilibrada por la presión atmosférica. El vacío no hace nada. El vacío no presiona. Vale. También es cierto, intentaré quitaros alguna idea que tendréis sobre el vacío. El vacío tenemos unas ciertas ideas muy metidas en la cabeza. Pero la presión de fuera tendría que meter para dentro. No, porque el mercurio solo es capaz de pelear contra la presión de fuera. Los 760 milímetros de mercurio son capaces de equilibrar la presión atmosférica. El vacío lo que significa es que no hace nada. Sí que tenemos una cierta idea, yo creo que lo que quiere decir Patricia, de que el vacío como atrae a las cosas. De hecho, todos estamos acostumbrados, ya hablaremos en el futuro de eso, o podemos hablar ahora, de que cuando todos vamos al Burger King o al McDonald's y ponemos allí la tapita, cuando íbamos, y ponemos la pajita para chupar la Fanta o la Coca-Cola, tenemos que hacer el vacío, ¿no? Y por eso sube. Entonces todos asumimos mentalmente que ¿por qué sube la Coca-Cola a la boca? Porque hemos hecho el vacío. Pues en el fondo es mentira. Dímelo de una manera física. ¿Por qué sube la Coca-Cola? No porque yo haya hecho el vacío en la pajita, sino porque al hacer el vacío en la pajita he neutralizado la fuerza. ¿Cómo era antes? Yo tenía mi Coca-Cola y mi pajita. Chicos, ¿qué presión hay aquí fuera? La atmosférica. ¿Qué presión hay aquí dentro? La atmosférica. Cojo y pongo aquí la boquita de piñón. Hago vacío y aquí ya no hay presión atmosférica.
El líquido no sube no porque no haya presión ahí, sino porque como antes había presión atmosférica por los dos lados y ahora en uno de ellos ha desaparecido, ¿qué ocurre? Que la otra se aprovecha, la otra gana esta presión atmosférica, no tiene quien le contrarreste, aquí no hay nada, ¿y qué hace? Empujar al líquido hacia abajo, y cuando le empuja hacia abajo, ¿qué hace el líquido? Subir por ahí arriba. O sea, el líquido no sube por la baja presión que yo haga, sino por la presión atmosférica. Si yo me fuera a Marte, que no hay atmósfera, perdón, a la Luna, que no hay atmósfera, Marte creo que sí queda. Si me voy a la Luna, que no hay atmósfera, tendría un montón de problemas para hacer el experimento porque me asfixiaría, en fin, bueno. Y fuera capaz de chupar por la pajita, notaría que no sube el líquido hacia arriba, a pesar de que yo haga el vacío. El líquido no sube, porque no tiene quien le empuje. Sí, yo he hecho el vacío, pero es que fuera también hay vacío. No hay atmósfera. Entonces no empuja. Sin embargo, yo al hacer el vacío en la pajita aquí, como fuera tengo toda la atmósfera empujando, es capaz de empujar y meter el líquido hacia adentro. ¿Se entiende? Ya os digo que es una de las ideas más extendidas y más peculiares de que el vacío absorbe, el vacío no hace nada. El vacío lo que hace es no empujar, no hacer presión, ¿vale? A esta presión de 760 milímetros de mercurio es lo que vamos a llamar presión atmosférica estándar. Se dice que es la presión que hace la atmósfera a nivel del mar en un día, pues eso, soleado. Presión atmosférica estándar, ¿vale? De hecho, la vamos a llamar una atmósfera. La vamos a llamar de las dos maneras. Una atmósfera, o vamos a decir que es 760 milímetros de mercurio. ¿Qué significa 760 milímetros de mercurio? Es la presión que hace una columna de mercurio a 760 milímetros de altura. ¿De qué sección, chicos? De la que os dé la gana. Ya sabéis que la presión no influye en la sección, solo influye en la altura, la profundidad. ¿Y cómo podríamos poner este maravilloso 760 o una atmósfera en nuestras unidades de toda la vida del sistema internacional? Utilizando nuestra fórmula para la presión. ¿Qué presión hace esa columna de mercurio sobre el fondo? Densidad por gravedad por profundidad. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué presión es una atmósfera en la unidad del sistema internacional? Tenemos que poner la densidad de mercurio. Yo la densidad de mercurio me la sé. Son 13,6 gramos por centímetro cúbico. O si la ponemos en kilogramo metro cúbico, que sabéis que la tenemos que poner porque aquí está nuestro G con 9,8 en el sistema internacional. Como aquí ponemos 9,8 en el sistema internacional, esto tiene que estar en el sistema internacional. Bueno, pues la densidad de mercurio, si os hace falta yo algún día os la doy, pues yo ya me la sé, son 13.600 kilos por metro cúbico. No sé si recordáis que la del agua era 1000. El mercurio es 13,6 veces más denso. 13,6 veces más denso. Ocupa 13,6 veces menos. Un kilo de mercurio ocupa 13,6 veces menos que un litro. Menos. Por eso es más denso. ¿Vale? 13.600 kilogramos metro cúbico. No hace falta que ponga las unidades. La densidad es 9,8. ¿Y la altura en qué la pongo? Cuidado, chicos. En metros. Sistema internacional, 0,76. Bueno, pues si lo hago, creo que sale algo así como 101.300. ¿Qué? Como todo en el estándar internacional. Muy bien, Pedro. Pascal. Bueno, pues ya tengo nuestra última tabla de presiones, de unidades de presión establecida. Hemos introducido varias unidades hoy de presión y hemos contado que era la presión atmosférica, la presión atmosférica, la presión que hace la atmósfera sobre cualquier superficie. Y hemos visto que en condiciones estándar, en condiciones normales, vale una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, o si lo ponemos en el sistema internacional, 101.300 pascales, ¿vale? Es lo mismo decir una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, o 101.300 pascales. ¿Vale? Por cierto, como la presión atmosférica se puede medir en milímetros de mercurio, también es muy típico utilizar como unidad de presión el milímetro de mercurio. ¿Qué sería un milímetro de mercurio? Pues la presión que hace un milímetro de mercurio sobre su base. Muy pequeñita, porque en realidad para contrarrestar la atmósfera necesitamos 760 milímetros. Pero podemos utilizar el milímetro, ¿vale? Igual que entre 0 y 100 grados, la congelación del agua y la ebullición del agua, hacemos 100 marcas, cada una es 1 grado. Pues como hemos hecho 760 marcas entre el origen del mercurio y el final, pues cada milímetro es un milímetro de mercurio. Es una unidad de presión que se puede emplear, ¿vale? ¿De acuerdo? Fácil. Os cuento una cosita más y lo dejamos.
El experimento de Torricelli pues, es muy importante, que lo entendáis y que se maneje. El experimento de Torricelli es el fundamento de un aparato que está en el laboratorio de física. Como hay un aula de primero allí de bachillerato, si pasáis por allí podéis asomaros a la puerta. Bueno, puede que le hayamos quitado el barómetro. Creo que lo hemos quitado. Me parece que no lo hemos llevado a química. Ese es el fundamento de un aparato que se llama barómetro. Esto es un barómetro. Esto que tenéis aquí es un barómetro. ¿Qué es un barómetro? Un aparato para medir la presión atmosférica. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que ocurre es, primero, aquí en Parquesol nunca marca 760 milímetros, nunca. Aquí normalmente la medida de nuestro barómetro es 690 milímetros de mercurio. Como estamos un poco más altos, ¿qué ocurre? Tenemos menos atmósfera por encima y presiona menos. Y como presiona menos, la presión aquí no es 760, sino que no suele llegar ni a 700. Siempre solía marcar el barómetro que tenemos aquí, unos 690. Y no lo imaginéis así, porque no es así, pero es muy parecido. Es un tubo de mercurio muy largo, y aquí abajo tiene un pequeño ensanche. Y por ahí por aquí está abierto para que pueda actuar la presión atmosférica, para que pueda actuar el aire. Y aquí se mantiene su altura, 760. Tiene un pequeño vasito aquí, pero mínimo, nada, una cosita de nada, con un tapón y un agujerito, para que aquí entre la presión atmosférica y aquí se mantiene el nivel a 760 milímetros de mercurio. Que ya os digo que normalmente en Parquesol marca unos 690 milímetros de mercurio, muy chiquito. Tenemos sospechas de que el barómetro le tenemos mal, pero no sabemos por qué, porque es que yo creo que en los años que llevo aquí no le he visto variar nunca de 690. Entonces es muy raro, y tenemos la sospecha de que hay algo que va mal, algo que alguien ha echado y le ha obturado, le ha dejado cerrado, no sabemos qué le pasa, pero siempre marca 690. Ese es el barómetro, aparato para medir la presión atmosférica. Y algo parecido al barómetro, pero distinto, se utiliza para medir la presión de los gases, en general cualquier gas, es el manómetro. Un manómetro, por aquí, es un aparato que en principio, además aquí tenemos unos manómetros muy chulos. ¿Quiénes estáis en el laboratorio? ¿Y habéis visto la experiencia de los gases, Jorge? No, pero la vais a hacer. La vais a hacer. Sí, pues vais a manejar una reliquia del pasado. Pero reliquia. La reliquia del pasado que vais a manejar es lo que se llama un manómetro de mercurio. Yo en la facultad ni siquiera los vi. Eran como una leyenda urbana. Se suponía que existían, pero nadie los había manejado. Cuando llegué aquí los he encontrado. Un manómetro de mercurio es un aparato para medir la presión de cualquier gas y que en principio contiene mercurio. Es un tubo en forma de U, abierto por los dos lados. Un tubo en forma de U, abierto por los dos lados. Por aquí voy a conectar el gas, por aquí voy a meter el gas, y esto está abierto a la atmósfera. Y aquí dentro contiene mercurio, chicos. Contiene un poquito de mercurio. Eso es Hg, mercurio. ¿Vale? ¿Por qué las dos ramas ahora están iguales? Porque como el aire entra por aquí y el aire entra por aquí, pues como los dos aires se empujan por igual, equilibra. ¿Qué hago ahora? Supongamos que soplo. Boquita de piñón. Es que no sé cómo pintarme, me faltan cualidades de dibujo. Supongamos que yo por aquí soplo. Venga, ¿qué pasa? Estoy empujando al mercurio. Entonces, ¿qué hace el mercurio? Baja por aquí. Y como, claro, el mercurio que había antes sigue siendo el mismo que hay ahora, si por ahí ha bajado, por el otro lado, tiene que subir. ¿No? La misma cantidad que baja por ahí, tiene que subir por aquí. Entonces, ¿qué presión estoy haciendo yo al soplar? ¿Cómo puedo calcular qué presión hago yo al soplar? Lo puedo hacer al soplar, o puedo poner un globo lleno de aire y engancharle ahí, o puedo hacer lo que me dé la gana. Lo que yo quiera medir la presión del aire aquí. Chicos, ¿qué presión estoy haciendo yo aquí? La presión que yo estoy haciendo es la que yo quiero medir, la presión del aire, del gas, que yo quiero medir. El soplido. Esa es la presión que yo hago hasta ahí. Y aquí a esta altura, ¿qué presión habrá? La misma. Tiene que haber la misma, si hubiera más o si hubiera menos. Si hubiera más, iría para allá, y si hubiera menos, el mercurio subiría. Una vez que yo estoy soplando y el mercurio sube y ya no se queda ahí, es porque la presión es la misma. Chicos, esta presión del gas, ¿con quién está equilibrada aquí? Con dos presiones, con la suma de dos. A ver si lo entendéis. La atmosférica, esto está abierto, y el tramo este de mercurio
¿Que cómo puedo medir qué presión hace ese tramo de mercurio? Muy fácil. Milímetros de mercurio. Simplemente con medir los milímetros que tengo esa columna, estoy midiendo los milímetros de mercurio extra que tengo. La altura en milímetros de mercurio. ¿Por qué la mido en milímetros de mercurio? Porque esto de dentro es mercurio. Yo había manejado manómetros de agua. ¿Cuál es el problema de un manómetro de agua? Primero, que sube muchísimo la columna. Y segundo, que tienes que estar convirtiendo todo el rato tus alturas a milímetros de mercurio, con la densidad del mercurio. Tienes que estar haciendo la conversión todo el rato. En el manómetro que tenéis en el laboratorio, como contiene mercurio, la altura que midáis ya es milímetros de mercurio, porque contiene mercurio. ¿Se entiende la bobada? Como tiene mercurio dentro, pues tú ya mides milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto vale la presión del gas que haces aquí? ¿Qué presión tiene el gas que haces ahí? Pues es la presión atmosférica más la altura, pero en milímetros, ya está. Esto que os acabo de contar es el fundamento, repito, de un manómetro. Cuando vaya algún día alguien a revisar la caldera del gas, es muy típico, ya no se ven así, ya no son aparatos de otro tipo, ya lo del mercurio pasó a la historia, tienen otro fundamento, pero es lo mismo, él quitará a la persona que vaya, quitará la entrada de gas y meterá un aparato para medir cuánta presión viene el gas que llega a vuestra casa. Pues eso se hacía antiguamente con columnas. Yo he visto a alguien llevar columnas, pero de agua, para comprobar fugas. Para comprobar fugas es muy exacto. Entonces simplemente conectas eso a un tubo con gas y automáticamente cuando el gas sale, la columna de agua sube. O la columna de mercurio, lo que sea. Si es de agua sube muchísimo más, como es menos denso sube mucho más. ¿Se entiende cómo funciona un manómetro y qué es un barómetro? ¿Y qué es la presión atmosférica? ¿De acuerdo? Y os ha quedado claro que, no lo pensaba contar, pero os ha quedado claro que el vacío no hace nada. El vacío lo que no hace es nada. Si no hay presión atmosférica, por mucho que chupáramos de una pajita, no podríamos. De hecho, es un experimento que a mí me gustaría hacer, pero yo creo que no lo voy a poder hacer nunca. Como la presión atmosférica se supone que se equilibra aproximadamente con un tubo de unos 10 metros de altura de agua, se supone que si yo hago una pajita de 11 metros de largo, ya no podría chupar la Coca-Cola por mucho que chupara. No sé si me estoy... Si yo pusiera un esto de Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola en la parte de abajo del patio, me subiera a la tercera planta y tuviera una pajita lo suficientemente larga, se supone que por mucho que yo chupe, la Coca-Cola nunca me va a llegar a la boca. ¿Y si es de 9,9 metros? Pues puede que sí, habría que hacer los cálculos. La idea es calcular hasta cuánto puede subir la presión atmosférica a un líquido de densidad 1. Más o menos, la Coca-Cola es agua. Pues hasta cuándo puede subir la presión atmosférica, equilibrar esto con 1000 por G y por H. Y calcular cuánto vale la H. Y la H debe salir, pues se tarda un segundo en hacer. Bien, vamos a darle la respuesta correcta. 101.300 dividido entre 9,8 y eso dividido entre 1000. A mí me sale 10,3 metros. Se supone que si el tubito tuviera 10,4, la Coca-Cola yo la vería, pero no llega. Por mucho vacío que yo... Bueno, se supone que hago un vacío maravilloso, que no creo que haga un vacío tan perfecto. Si hago un vacío perfecto, lo mismo se me mete los carrillos para adentro. Me quedo sin cara. No creo que haga tanto vacío. Haré un vacío importante, pero no haré vacío cero, seguro. Aquí sí que hay vacío cero. ¿Se entiende la idea, chicos? Ahí en el libro se explica que es una borrasca, que es un anticiclón, está precioso, pero... Sí, eso lo habéis dado con Marcial, y si no lo habéis dado, le decís a Marcial que os lo explique, que lo explicará mejor que yo, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos? Vamos a hacer una...